intestinal quizás es algo complicado de explicar debido a que son puros límites. Pero a ver, por todo conducto hemos dicho que pasa diferente contenido, ¿no? Ya sea vascular, ya sea nervioso, ya sea muscular o bien arterial. Ahora, ¿dónde se encuentra el conducto inguinal? En la parte inferior del abdomen. Mide de 3 a 5 centímetros. Bien. Vamos a pasar a los límites. Tenemos un techo. ¿Cuál creen que va a ser el techo? Le escribí todo. ¿Cuál creen que va a ser la pared superior? Tendón conjunto. ¿Cuál? Tendón conjunto. Vamos, léanlo, si sacan. Tendón Voz inguinal. A ver, pero el tendón conjunto o la voz inguinal, ¿qué era? ¿Cómo estaba formado? Muy bien, así lo dice tu bien. Músculo transverso del abdomen y músculo oblicuo menor interno. Bien, nosotros lo vamos a asociar directamente al tendón conjunto o voz inguinal porque ya sabemos que límite inferior, ligamento inguinal. Fue pregunta de examen de mi año en ese caso. En el final, es el piso del conducto inguinal. ¿Qué va a ser? Ligamento inguinal. La pared anterior se divide en dos sectores, en un sector lateral y en un sector medial. Va a estar representado hacia el lateral por la polorosia de los músculos anchos. ¿A qué me voy? Oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso del abdomen. Y hacia medial únicamente por el músculo oblicuo mayor. Les pregunto entonces, si solamente ustedes tuvieran que decir un músculo, ¿cuál sería? Oblicuo mayor porque está en toda su extensión. ¿Quién pregunta? Principalmente oblicuo mayor. Ahora, pasémonos a la pared posterior. Este es algo confuso. ¿Por qué? Tenemos el ligamento de Henle. ¿Qué era el ligamento de Henle? Bien, el fascículo externo del músculo recto abdominal, ¿no? Ligamento de cola reflejo, ¿qué era? pilar posterior. El pilar posterior del músculo oblicuo mayor. Tendón conjunto voz inguinal, que ya acabamos de mencionar el resultado, ¿no? Y por último la fase transversal, que era la parte inferior del músculo transverso. Algunos llegan a considerar también el ligamento de Kesselbach en esta pared, en ese caso. Pero yo ahí confirmaba o me quedaba con lo que decía mi doctor, Gracia. Bien. Ahora, como todo conducto tiene dos orificios, uno superficial y uno profundo, ya avanzamos en superficial. Estaba formado por qué pilares? Lateral y medial del músculo oblicuo mayor. Tenía una forma redondeada o circular dejada por la fibra del músculo oblicuo mayor. Y teníamos un orificio inguinal profundo, si es profundo es interno, y está formado por tres grandes estructuras. ¿Cuáles son? Fascia transversalis, ligamento interfoveolado de Kesselbach y ligamento inguinal. ¿Se entendió? Ahora, ya vimos los límites. ¿Qué me falta? Lo más importante, el contenido. El contenido en el hombre es la arteria cremasteriana y el cordón espermático. En la mujer, el ligamento redondo. Y ambos comparten ¿qué cosa? Ramos genitales del nervio genitofemoral, inguinal e ilicogástrico. Pero a ver, repasemos un poco. Decíamos cordón espermático. Pero, ¿cuál es el contenido del cordón espermático? Vamos a empezar con el conducto deferente. Nosotros, al hablar del conducto deferente, vamos a hablar también de su ligación. Arteria del conducto deferente. Arteria testicular. Si tenemos arterias, ¿qué más tenemos? Vena, ¿no? Plexo, venoso, Pampiniforme. Pampiniforme, plexo venoso, testicular posterior. Ya tenemos arteria, ya tenemos vena. Me falta nervio, ¿no? Filete nervioso. Y el comodín para todo triángulo, vaso linfático. ¿Por qué yo digo comodín? Porque los vasos linfáticos van a estar en todo el trayecto de nuestro cuerpo. ¿Me entienden? Es un comodín, se puede ocupar como contenido de cualquier triángulo. Vaso linfático. ¿Qué me falta? Túnica vaginal de testículo.
saqué 8 contenidos más, ¿no? Entonces, el contenido del hombre va a ser todas estas estructuras y además de eso, el cordón espermático y la arteria cremasteriana. ¿Se entiende? En la mujer va a ser ligamentos redondos. Les pregunto, ¿está bien decir solamente ligamentos redondos? No. ¿Está bien o no? No. No, porque tenemos ligamentos redondos también en el hígado. Ligamentos redondos del útero, que termina en los labios, ¿no? Es pregunta de examen. Algo que en realidad es la dependencia. Por si acaso es vestigio del proceso vaginal, ¿no? Dependencia de los músculos. El ligamento inguinal, ¿de dónde nace? Es una dependencia de la ponerosis del músculo oblicuo mayor. Otras bibliografías lo conocen como ligamento rural o bien femoral. ¿Por qué? Porque va a ser el límite de un triángulo ubicado en la parte anterosuperior del muslo, el triángulo de Scarpa. ¿Bien? El ligamento inguinal se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior y termina en el tubérculo del pubis. Bien. Espina ilíaca anterosuperior va a ir al tubérculo del pubis, ¿no? Por detrás del tubérculo tenemos el pecten del pubis. Algunas fibras van directamente al tubérculo, ligamento inguinal. Otras se terminan en el pecten del pubis y se conocen como ligamento lagunar. Otras van a ir a unirse a la ponerosis del músculo pectíneo y se conocen como ligamento pectíneo. ¿Se entiende? Luego tenemos plato iliopúbico, cintilla de Thomson. Es muy preguntado en práctica. ¿Con qué ligamento se confunde el ligamento inguinal? Con el plato iliopúbico, cintilla de Thomson. ¿Por qué? Porque tiene el mismo origen y la misma terminación. Se origina en la espina ilíaca superior y termina en el tubérculo del pubis. Luego tenemos ligamento interfoveolar o de Kesselbach. ¿Dónde se origina? En el arco de Douglas, es decir, es dependencia del músculo transverso del abdomen. Va a acompañar en su trayecto a la vena testicular y el conducto deferente. Y se extiende hacia la faceta transversal. Luego tenemos las fibras intercolumnares o arciformes o intercrurales, que son dependencia de qué músculo? Oblicuo mayor. ¿Y cuál es la función de esta fibra? Redondear o darle la forma al orificio inguinal superficial. ¿Se entendió? Acabamos lo que es anatomía del abdomen 1. ¿Tienen alguna duda? Ah, me olvidaba, repaso. El ligamento de Henle es dependencia del músculo rectoabdominal. El esófago pasa por el diafragma acompañado de la hoja inguinal se encuentra constituida por El músculo transverso del abdomen y el músculo oblicuo menor en la parte inferior, ¿no? Bien. ¿Cuál es el límite inferior del conducto inguinal? Ahora se acaba. ¿Tienen alguna duda? El día de mañana se va a estar dando aparato digestivo, todo el tubo digestivo.